El contrato de prácticas es uno de los contratos de duración determinada que permite la ley española y sirve para que gente que ha cursado unos estudios de grado medio superior, pueda, como veremos en este vídeo, practicar, ¿no? Pueda desarrollar esos conocimientos teóricos que ha adquirido. Después de la presentación, comenzamos. Como hemos dicho, el contrato en prácticas es un contrato de duración determinada, es decir, que no es un contrato indefinido, tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización. La razón por la que se permite este tipo de contrato temporal es para que el trabajador que ha cursado unos estudios universitarios o unos estudios de formación profesional de grado medio o superior o otro tipo de estudios parecidos pero que tengan un reconocimiento oficial en la titulación, pueda poner en práctica esos conocimientos teóricos que ha adquirido en esos estudios. El empresario le contrata y le da un puesto de trabajo en el que, y esto es muy importante, en el que pueda desarrollar esos estudios. Es decir, no vale como excusa el tener un título universitario para hacer cualquier tipo de trabajo, sino que tiene que ser un puesto en el que desarrolle esos conocimientos. Por ejemplo, si un banco contrata a un economista o a un abogado, no le puede poner de director de sucursal, de comercial, de cajero, porque eso no tiene nada que ver con lo que ha estudiado. Tiene que ser algo que tenga que ver con lo que ha estudiado. Esto no significa que no pueda hacer otras cosas. Puede, pero su labor principal tiene que ser una práctica de sus estudios. Si no, el contrato está hecho en fraude de ley y será un contrato indefinido normal. El trabajador que está contratado en prácticas no cobra lo mismo que un trabajador de otro tipo que realice las mismas funciones. De hecho, hay unos límites sobre el salario que figura para sus funciones y categoría profesional y nivel retributivo en el convenio colectivo. Durante el primer año puede cobrar hasta el 60% de ese salario. No hasta, quiero decir, como mínimo el 60% de ese salario. Y durante el segundo año el 75% de ese salario. La duración del contrato, como máximo, es de 2 años. Puede ponerse una duración inferior, la duración mínima son de 6 meses, pero en este caso, si se contrata por una duración inferior, se podrá prorrogar hasta llegar a los 2 años. Este límite de 2 años de duración se aplica según la titulación del trabajador. Me explico. Un trabajador que consigue un título de formación profesional o universitario puede realizar 2 años de práctica en una o en varias empresas. Lo que no puede es concatenar distintos contratos en práctica, aunque sean en otra empresa. Ni la empresa le puede volver a contratar en prácticas una vez pasados los 2 años. En ese caso sería en fraude de ley y el contrato se convertiría en indefinido. Igualmente, si tiene otra titulación, sí puede hacer otro contrato en prácticas. Por ejemplo, si un licenciado universitario que consigue un máster o un doctorado, eso no se considera la misma titulación y podría ser causa de otro nuevo contrato y otros nuevos 2 años de contrato en prácticas. Para cumplir estos límites, la empresa, antes de hacer el contrato en prácticas, debe pedir al Servicio Público de Empleo que le certifique si ese trabajador ha realizado o no, porque como hemos dicho el límite es incluso aunque sea en varias empresas, que le certifique si ha realizado o no unas prácticas en otra empresa, si ha tenido un contrato de prácticas anterior. Si el Servicio Público de Empleo no le dice que no o no le contesta, no le da un certificado en un plazo de 10 días, ni le dice que sí ni que no, el empresario queda exonerado de responsabilidad, puede hacer tranquilamente el contrato en prácticas.
Al terminar el contrato, por el límite o porque se llega al final, el empresario debe dar un certificado al trabajador de que ha realizado esas prácticas y luego puede o extinguir la relación laboral o convertir ese contrato en un contrato indefinido, asumir a ese trabajador como un trabajador normal, en cuyo caso la antigüedad de ese trabajador será desde que comenzó a prestar sus servicios, desde el principio del contrato en prácticas. Los contratos en prácticas tienen unas bonificaciones en la seguridad social, tienen unas bonificaciones en reducción de los seguros sociales del empresario y si al terminar convierte ese contrato en prácticas en un contrato indefinido y asume ese trabajador, también tiene unas bonificaciones sociales. En cualquier caso, como todos los contratos temporales, el contrato en prácticas debe ser formalizado siempre por escrito en un formulario que existe para este tipo de contrato en la oficina de empleo, donde se especificarán las condiciones, la titulación, el puesto de trabajo, etcétera. Si no se cumple este requisito, igual que si no se cumplen los demás requisitos formales o si las prácticas no se hacen correctamente o se le ha contratado para otro tipo de trabajo, el contrato sería en fraude de ley y se consideraría indefinido. Y esto es todo. Si les ha sido útil esta información, denos un me gusta. Y además, en este canal de YouTube existen otros muchos vídeos sobre relaciones laborales y derechos de los trabajadores. Si están interesados en verlos, pueden suscribirse a este canal en el botón de ahí abajo. Muchas gracias.